Bienvenidos a este nuevo episodio de la Biblioteca Miskatónica. Hoy hablaremos de un personaje algo distinto y tal vez tanto de los que venimos hablando, ¿verdad, Juan? Es verdad, Miguel, es algo distinto, una sorpresa un poco diferente, pero que tiene su hilo conductor con lo que hemos venido hablando. Con el resto de los personajes que, bueno, ya se darán cuenta por qué. Así que bueno, un poquito resumiendo, cierren las puertas de sus cabañas y abran los ojos bien abiertos. Se viene el viernes 13. Exactamente. Hoy vamos a hablar de Jason Voorhees. Hablamos ahora de un protagonista de una de las sagas más icónicas del cine de terror de los 80. Hablamos de la saga de Viernes 13 o Martes 13, como se le entiende en muchos países hispanoparlantes. Las traducciones a veces varían, ¿verdad? Sí, yo nunca entendí si tiene con la diferencia del uso horario o por dónde viene. La verdad que no, porque es algo bastante básico, ¿no? Los días de la semana en inglés. Bien. Sí, habrá sido culpa del sorete, por así decirlo, que traduce los títulos de las películas al español. No, sí. Es como un mundo aparte. Las traducciones de las películas. Sobre todo los títulos, es como que te las traduce el enemigo muchas veces. Y convengamos que acá no es un título bastante complejo, ¿no? Es un día de la semana. Es verdad. Bueno, sacando los chistes a un lado, es verdad también de que en la cultura anglosajona se asocia el viernes 13 con la mala suerte y en la cultura latina es el martes 13. Ahí va, mirá. Así que por ahí venía la mano. Y además viernes en inglés se dice Friday, ¿no? Y Friday y Fright, miedo, tiene ahí como... Tiene un hilo conductor ahí bastante... Una sonoridad parecida dentro de todo. Y capaz que, bueno, algunos se debe haber confundido y dijo, bueno, está bien. Pero particularmente nos vamos a detener hoy en su protagonista, que siempre estuvo ahí durante toda la saga. Empieza a tomar la forma que todos la conocemos recién en la tercera película. Exactamente, y se va a ir convirtiendo en el icono que hoy conocemos, ¿verdad? Porque en la primera aparece poco, por lo que tengo entendido. En la segunda aparece... En la primera ni siquiera aparece. En la primera es el hilo conductor, sería la madre de Jason. Ahí va. Y digamos que la tragedia que la lleva a lo sucedido, ¿no? Exactamente. En la segunda aparece, pero tiene una bolsa de papel en la cabeza. Y esa es la tercera que aparece con su icónica máscara, que es una máscara que usan los porteros de hockey. No sé si sabías eso. Sí, cierto. Es verdad. La icónica máscara de hockey que caracteriza a Jason Voorhees, ¿no? Para lo que no están, porque bueno, el hockey acá, sobre todo el hockey sobre hielo, no es un deporte tan popular. Utilizan un disco que es muy duro. Y bueno, se dieron cuenta los porteros que estaba bueno tener una máscara que los proteja porque a veces el disco les pegaba a la cara. Tip deportivo en el medio del... Y esa máscara que utilizan ahora y que creo que es reglamentaria en el hockey sobre hielo, ahora usar esa marca los porteros, es la misma máscara que utilizan Jason a partir de la tercera película. Exactamente, así que... Que eso, estimados... ahora que lo pienso, Miguel, no es raro que por lo general las películas de terror ya tienen como al malo icónico desde la primera. Es cierto, pero acá estamos hablando de una película que en realidad lo que la disparó, digamos, fue el éxito anterior que tuvo Halloween. Claro, porque por ejemplo Halloween... A finales de los 70, ¿no? Halloween, Michael Myers ¿sí? Aparece ya en la primera y con la máscara esa blanca, que es una máscara de Capitán Kirk. Después Freddy Krueger aparece en la primera. Exactamente. Pensando en otros malos icónicos, bueno, la familia está canábica, va a decir, no, caníbal de la masacre de Texas también aparece desde la primera. Después Hellraiser, Pinhead aparece en la primera. Ahí va, son varios iconos que... Sí. Aunque en la primera Hellraiser es como más un malo secundario. Es cierto. Pero esos villanos icónicos aparecen en la primera, salvo Jason, que aparece recién en la... El conductor en la primera película sería la madre. Pero bueno, antes de hablar de Jason Voorhees, tendríamos que hablar del género del terror al que pertenece. Los slashers. El slasher. Películas protagonizadas por Slash. Por slash, ahí va, pero ¿de dónde viene slash, no? ¿De dónde viene? El término anglosajón. Como slash, cortar. Que cortar significa cortar o acuchillar, ¿no? Es como más la idea de cortar y cortar con un cuchillo o espada, no tanto con una hacha, por así decirlo. Exacto. Y una de las características habituales de este género sería la presencia del psicópata de turno, en este caso, como estamos hablando de Jason Voorhees, que asesina a adolescentes y jóvenes
que se encuentran fuera de la supervisión de un adulto. La mayoría de las veces las víctimas se ven envueltas usando drogas por lo general, ¿no? Y teniendo sexo desenfrenado, lo que eso hace el motor de, ¿no? Se ve que de la época era el gran anticonceptivo, ¿no? Sí, es verdad, puede ser. No consuman drogas, no tengan sexo premarital, porque si no va a venir un asesino psicópata y los va a matar. Sí, en este caso Jason y... Hablando en serio, siempre hubo como una cosa dual, ¿no? Por un lado, todo eso le daba como otro atractivo a la película. Ver muchachas y muchachos ligeramente vestidos, haciendo cosas prohibidas, tenía un atractivo, pero también generaba cierta tranquilidad moral de que no eran buenas personas que terminaban siendo asesinadas. Exactamente. Pero bueno, ¿no? Es ese combo, el de ver desnudos, muchas tetas, sangres, y bueno, eso es igual al género slasher. Pero tampoco es tan fácil de definir, porque sin embargo posee ciertas características que que no podríamos dejar pasar, y el elemento principal es el asesino en serie, guiado por un deseo de venganza, de algo que es lo que lo motiva, ¿no? ¿Venganza o de sangre nomás? Sí, pero también tiene como una motivación de venganza por algo que le sucedió. En este caso, ¿no? Tomamos el caso de la madre de Jason Voorhees, Pamela Voorhees, que era la madre, se encontraba en el campamento Cristal como cocinera y con su hijo. Jason era el hijo, sufría de una discapacidad, sufría de hidrocefalia, lo que por un descuido de los cuidadores del campamento, justamente por lo que estamos hablando de tener sexo y usar drogas, se cae y se ahoga. Y eso es el disparador máximo de la primer masacre de Crystal Lake. Sí, no te voy a discutir eso porque es así realmente, pero no, yo me refería a que si siempre en el slasher hay un deseo de venganza. No sé si por ejemplo si Michael Myers tiene un deseo de venganza, los cenobitas no tienen deseo de venganza. Sí, pero ya ahí estamos en algo es totalmente distinto. Sí, capaz que los cenobitas, Hellraiser es otra vez. Tiene otra connotación bastante sexual ahí. Que sí, va por otro lado. Va por otro lado. Se puede equiparar en algunas cosas al slasher y en otras no. Exactamente. Tiene como otros carriles. Otra cosa también interesante que tiene que ver con el género slasher es que tienen que ser estos protagonistas, no el asesino, muchachos jóvenes, adolescentes jóvenes, porque tienen que ser un poco tontos. Exactamente. Porque si fueran adultos responsables y no bajo el efecto de las drogas, quizás se organizarían de otra manera y se defenderían de otra manera del asesino. No, y además ahí podemos destacar otra de las características del género, que es la ausencia de personaje adulto, como con la participación en sí que tienen los adultos en películas de slasher, son por lo general por un periodo de tiempo y te demuestra la incompetencia de los sheriffs, por lo general, digo, la incompetencia total del adulto, ¿verdad? Frente a las situaciones que llevan la película. Claro, también de esta manera puede existir el asesino este. Y por último, pero no menos importante, es la presencia de la Final Girl o la chica final, la chica perseguida por el asesino durante los últimos minutos de la película, saltándose del resto por determinadas características que suelen ser por lo general más inteligentes, más perceptivas sobre la situación que está pasando que el resto del grupo adolescente que... Más enteras moralmente. Más enteras moralmente, exactamente. Tienden a ser un poco andróginas, quizás. No las chicas más sexy de la película. Exacto. Está más bien ahí para advertirte del peligro, mientras que el resto está boludeando. Exactamente. Curiosamente, la Final Girl más icónica no es de una película slasher. Iluminano, Juan. La teniente en el replay. Excelente. De Alien. Sí. Y qué sexy. Pero en su juventud tenía una cosa un poco andrógina también, Sigourney Weaver, ¿no? Muy linda mujer, pero con una cosa... Es cierto, era como más... Para mí, tenía el girl power ahí. Sí. Así como bien marcado, ¿no? Totalmente. Han habido últimamente algunas películas que han hablado de por fin el girl power y se olvidan de, de otros personajes anteriores, como por ejemplo la teniente en el replay. Sí, por favor, que es el ícono de la... Debería ser el ícono de las girl power ahí. Es cierto, como que se olvidan de esa figura que bastante nos salvó de la invasión alienígena. Sí. Como seguíamos hablando, la Final Girl, ¿no? La Final Girl. El último personaje que se persigue durante los últimos minutos de la película y que es el personaje, es el más sensato, es el personaje que está alerta a todo lo que está pasando, ¿no? Mientras el resto de los adolescentes están
ahí meta, falopa y sexo, aparece esta Final Girl, que es la que nos pone en realidad en contacto con lo que está sucediendo. Y nos pone bien al corriente de la situación, lo que nos lleva a preguntarnos y volver un poquito para retomar, ¿no? ¿Quién es Jason Voorhees? ¿Qué lo motiva? Y otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué nos lleva a simpatizar con él? Convengamos que, por lo menos a mí, Juan, a mí no me da pena la muerte de los adolescentes en este caso, ¿viste? No sé vos cómo lo sentís de esta manera, ¿no? Si sentís igual, lo sentís distinto, decímelo, Juan. Es que muchas veces en los slasher films está pensado para que no te dé pena, que haya quizás hasta un regodeo en la violencia, cierta tensión en algunos momentos, pero que no te dé pena. Quizás otros géneros de terror sí, hay más una empatía con la víctima. Exacto. Pero bueno, ya que estamos hablando de Jason, para empezar, tanto con Jason como la señora Voorhees son víctimas. Para empezar, Jason es una víctima de ahogamiento, ¿no? Por negligencia. Por negligencia. Pero y su víctima al madre, exactamente, del accidente ocurrido con su hijo, también, ¿no? Se vuelve una víctima. Y es algo tan común como eso, una víctima, una persona que se olvidaron de que su hijo estaba ahí, se ahogó y se murió. Además, otra cosa que tiene que ver también con todo esto, ya lo dijiste que Jason Voorhees tenía en vida hidrocefalia. Exactamente. Quien no ha estudiado mucho el tema, yo creo que quizás está exagerada la hidrocefalia en el caso de la película, pero es un tipo de discapacidad intelectual con un grado de deformidad importante. Tienden a tener cabezas como más grandes y a veces rasgos muy grotescos. No es por hacer comparaciones. Por supuesto, todas tienen sus complicaciones y no es que estemos haciendo una mejor que otra. No es, por ejemplo, un caso de síndrome de Down, donde más allá que el síndrome de Down genera determinados rasgos característicos, uno quizás está más acostumbrado a ver gente con síndrome de Down. Bueno, la persona con síndrome de Down no llega a tener nunca como algo grotesco en sus facciones. La hidrocefalia, por lo menos como está representada en este caso, no he hecho una investigación para comparar cómo es la hidrocefalia en la realidad, pero Jason tiene como una cabeza mucho más grande y una cara deformada. Sí, va pasando exactamente. Al principio nos muestra directamente cómo es Jason, ¿no? Casi al final de la película, que no lo vemos en toda la película, en la primera película. Y después va pasando por una serie de, ¿no? Dependiendo del actor que lo interprete, pasando por una serie de diferentes maquillajes, ¿no? Y diferentes grados de composición. Que en ese caso también es interesante ahora que lo pienso, porque la máscara no es la máscara de otros slasher films. Por ejemplo, estoy pensando en Halloween, estoy pensando en Scream, estoy pensando incluso en la masacre de Texas, que en realidad lo que hace la máscara es ocultar la identidad, sino que de alguna manera lo que hace, en el caso de Jason Voorhees, es ocultar la deformidad. No tanto la identidad del asesino, sino la deformidad. Que incluso en Halloween, una de las escenas más espeluznantes es que en un momento se saca Michael Myers la máscara y en realidad es una persona totalmente normal. Sí, un psicópata. Que los psicópatas son normales en su aspecto físico, entonces es como lo más espeluznante es que en realidad es una persona que podría ser cualquiera. Y nos muestra eso también, ¿no? De que en realidad son personas. En el slasher te matan con lo que tienen a la mano, al alcance de la mano. Bueno, y en Scream, por Digo, ejemplo, no tienen ningún superpoder, como pasaba con los X-Men. En algunos sí, en algunos no. Freddy Krueger tiene superpoder. No, claro. Freddy Krueger, digamos que es más demoníaco, ¿no? Sí. Hellraiser también tiene superpoderes. Va más allá. Pero es distinto en ese caso, y pensando en Scream, que además Scream tiene todo ese juego de quién es el asesino. Ah, sí, tal cual. Entonces, es cierto. Que tiene una vuelta de tuerca, no lo vamos a decir, pero es una vuelta de tuerca muy inteligente. Ah, sí, muy inteligente ahí por parte de Wes Craven. Sí, porque uno siempre anda diciendo quién es el que nunca está en el momento que aparece el asesino para decir es este, y bueno, y hace una vuelta ahí que te engaña totalmente. Sí, por lo general es el que matan ahí, tío, y dice, pero que se da cuenta y sin embargo lo mata. Bueno, ¿no? Y Scream, no quiero pasarme a Scream, pero Scream además tiene toda una cosa meta, que casi los personajes son conscientes por momentos que estuviesen en... Sí, por lo general, no, y por lo general son estudiantes de cine. Sí, hay como una cosa Scream ya más meta, pero eso es más a los años 90, pero volvamos a los 80. Entonces tenía también la familia Voorhees esta cualidad de ser un poco parias por la propia condición de Jason. La hidrocefalia de Jason ya cuando estaban vivos antes de todo este problema, toda esta tragedia que va a llevar a los slasher films. Sí, convengamos, del padre de Jason no se sabe mucho, ¿verdad? Lleva el apellido de la madre aparentemente.
Exacto, y bueno, la que se hacía cargo era la madre. Se puede decir que todos los problemas que tiene Jason después son a raíz de la madre. Porque la madre... Creo que sé quién es el padre de Jason. Me acabo de dar cuenta quién es el padre de ¡Chan, Jason. chan, chan! Pablo Neruda. Uy, ¿por qué Pablo Neruda? Juan, me salí con esas cosas. Pablo Neruda tuvo una hija con neurocefalia. Opa. Y se mandó a mudar y dejó... Ay, a la madre, dejó a la madre tipo, época. arreglate vos con la gurisa, yo me voy. Uy, puede ser, ahora me lo decís Sería de un esa gran forma. plot twist. Pero bueno, es algo también bastante común en algunos hombres, tener hijos y después, bueno, nos vemos. Y más cuando son hijos que tienen determinadas dificultades, como pueden ser problemas físicos, problemas intelectuales, problemas como la hidrocefalia, que son bastante más complejos, que requieren otro tipo de cuidados. Exacto. Y bueno, y por más que veas, por lo general, lo que te puede pasar, sabiendo todo esto, en realidad Jason, tanto la madre como Jason, son víctimas de lo que les pasa, ¿no? Y no importa en sí cuántas películas puedas llegar a ver, por lo general empatizamos con Jason y no con el resto. Claro, porque pasan de ser víctimas a ser victimarios. Y que yo creo que ahí también capaz que una pulsión muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que todos nos sentimos víctimas de algo, de cierta injusticia, y tenemos la fantasía de vengarnos de alguna manera. Y sí, ¿quién no? Viste, en este caso también pasaba en el programa anterior del abuso, ¿no? De ser diferente, y el ser diferente te lleve a molestar a alguien, en este caso Jason, que terminó ahogado en un río por culpa de otros niños que lo trataban de forma diferente, pum, se cayó, se ahogó. O no le dan corte porque era aburrido para jugar, porque no era interesante. Exacto, y eso es lo que nos lleva a decir, bueno, es el villano de la película, pero tiene algo triste, algo ahí que siempre te lleva a empatizar con él, a diferencia de... Los mejores villanos suelen ser así, creo yo. Villanos que uno puede decir al final de la película, está bien, es el villano, pero que hay en algún punto donde dice, lo entiendo. Te lleva a empatizar con él a través de la tragedia. Decís, pero claro, ¿a quién no le gustaría tener una madre como la de Jason Voorhees? Que, por ejemplo, pasa eso a su hijo y como claro, la mayoría de las veces los casos así extremos, hay veces que no te dan bola. Porque es verdad, hay muchos casos policiales que quedan en la nada y dicen, bueno, se murió, falleció y otra cosa mariposa. Sí, pasa mucho, lamentablemente. Una cosa también muy básica, el instinto maternal. Claro, a flor de piel y... al cachorro, exactamente, ¿no? Contra todo. Que el slasher tiene mucho, ¿no? Es como una cosa muy visceral y atrábica, porque tenemos el instinto maternal de la madre, tenemos, bueno, toda la pulsión del miedo y la violencia, toda la parte del sexo. Es como un combo muy primario todo. Que no estoy diciendo con esto ni que sea mejor ni peor que una película de Costa Garbas, por ejemplo, donde hablan de la crítica al sistema en el que vivimos. Solo que, bueno, que toca como fibras más primarias en relación a otro tipo de cine que puede ser, que requiere es otra forma de demostrarlo también, ¿no? Sí. Que capaz que muchos de los que nos están escuchando no estén de acuerdo ni en la mitad de lo que estamos diciendo. Pero, digo, estaría bueno prestarle un poco de atención a este tipo de cosas así. Los slasher films, yo creo que sí, porque todo producto cultural, y más estos productos que son tan primarios en las fibras que tocan, hablan mucho de la sociedad y el momento que los produce. De la misma manera que, bueno, que el porno puede hablar mucho de esa sociedad que está produciendo porno. Claro. ¿Por qué tiene determinados fetiches? ¿Por qué se elige en tal momento, en tal época o en tal país determinados fetiches para el porno y no otros? Esto es lo mismo. ¿Por qué hay un asesino que mata con cuchillo y no mata con un hacha? Por decir algo. Siempre hay como un lugar para analizar desde ahí. Bueno, y siguiendo con el tema del cuchillo, por ejemplo, es un arma que tiene cierta connotación fálica. Eso ayuda, ¿no? De las espadas. Ahí va, sí. Y eso ayuda a que haya como una mezcla ahí interesante y atractiva entre sexo y violencia. Ay, porque además muchas veces las víctimas, no siempre, pero de estos villanos y de Jason, de los slasher, son muchachas lindas, atractivas y que muchas veces las agarra semidesnudas por diversas circunstancias. Sí, como decíamos hoy, es un gran anticonceptivo, ¿no? Jason Voorhees en este caso es el anticonceptivo por excelencia. No cojas porque si no Jason Voorhees te pega un machetazo. Bueno, cuando es al
lógica, no sé, la guillotina también es un gran anticonceptivo. Diferentes épocas igual, pero... Sí. Y yo creo también, volviendo al tema de la moral, que era la forma de hacer pasar determinados productos con su dosis de violencia por determinados canales morales. Sobre todo Estados Unidos, que siempre ha sido una sociedad con mucha libertad de expresión, pero con un peso de seguir determinadas normas morales muy fuerte a la vez. Y esa tensión. Está bien, tiene una película violenta donde aparecen muchachas desnudas. Sexo, marihuana. Pero todos estos pecadores son castigados. Es cierto. Es Tiene como esa connotación ahí que... la forma de equilibrar. Que quizás es, volviendo a comparaciones Scream, que ya en los años 90, es un poco distinta en eso. Sí, porque ya habla desde adentro del cine, desde adentro del cine en sí. Claro, y estamos hablando de una época ya un poco distinta, entonces donde de repente ya se Digo puede... que también pone todos esos clichés, ¿no? Sí, Que tiene el cine slasher dentro de una película y con estudiantes de cine haciendo una película de terror, por lo general. ahí va. Son amantes del género, ¿no? Pero la Final Girl de Scream es una Final Girl distinta, ¿Por qué? porque hace las cosas que no debería hacer la Final Girl. ¿Por qué? A ver, Juan, a ver. Y porque la Final Girl por lo general es una muchacha más virginal, más virgen. Ah, es cierto. Sí, estamos más ya tirando a los 90, de verdad. Yo me quedé en Sí. los 80, ¿viste? El personaje de Neve Campbell Sí, tiene sí, su sí, escena de sí. sexo, no es una tarada, como de repente otros personajes que Más o andan. menos. Convengamos. No es una tarada Más o como menos. otros personajes que andan por ahí, pero ya tiene como otro nivel de... Sí, la tarada creo que era Drew Barrymore en la 1, ahí que aparece 2 minutos y... Sí. ¿Vos sabías que a Drew Barrymore le ofrecieron en realidad el papel protagónico? Oh, mirá, ¿y qué pasó? Se quedó en la llamada así y el puñalazo. Yo creo que ella, no me acuerdo si tenía un problema de otros compromisos actorales o que en realidad le gustó más la idea, como ella era mucho más conocida como actriz que Neve Campbell, de que hicieran como todo eso de que tenemos esta película de terror con Drew Barrymore y que todo el mundo pensara que Drew Barrymore iba a ser la protagonista y enseguida la matan, y a ella le encantó eso, dijo, no, ¿por qué no me matan enseguida? Y ya estamos rompiendo. Pasó bandera. Claro, y estamos rompiendo desde el minuto 5 una expectativa del género. Es buenísimo ese tipo ahí. Drew Barrymore no es ninguna tarada. Ha hecho a veces de rubia tarada en algunos papeles, pero me parece que es una muchacha, mujer en realidad, ella tiene como 40 años, muy inteligente y muy consciente de cómo funciona el cine y incluso algunos estereotipos del cine. Es cierto. No, aparte ha hecho un montón de películas después de eso, ¿no? Que Sí, no sí. tienen nada que ver con el cine de terror. Pero acá el personaje central es Jason Bourne. Jason Borges. Además, igual el slasher siempre tiene eso, a veces más sobrenatural, a veces no, pero es como casi una fuerza de naturaleza el personaje. Exactamente. Pero eso, Que no lo paran con nada. claro, es un monstruo que es una máquina de matar. Y que es verdad. Pero es lo que decíamos hoy. ¿Qué lo mueve, qué lo movía, qué lo motiva a hacer lo que es? En el caso de Jason, en la primera película le cortan la cabeza a la madre. ¿Cuál es la motivación de Jason La para venganza. hacer lo que es? La venganza de su madre. Entonces, y el tipo en sí, el personaje principal, es el victimario principal de todas las películas. Es la víctima también, en este caso. Y suelen tener, salvo algunas excepciones, los personajes de slasher, Jason incluido, suelen ser personajes mudos, no hablan. Ah, sí, son bastante silenciosos. Y que muchas veces no son interpretados por actores en sí mismos, sino por stunts, por dobles. Exactamente, el caso de, ¿no?, de Kane Hodder, que es el más conocido por lo menos que ha interpretado a Jason más de una vez, ¿no? Me parece que también lo diferencia del resto, ¿no?, de los asesinos que hemos estado hablando, que es una motivación diferente. A diferencia de, por ejemplo, Freddy Krueger, que es un tipo que es un pedófilo. Sí, Freddy Un Krueger asesino de niños. tiene algo de venganza, pero ya era un tipo jorobado, por así decirlo, del principio. Claro, a diferencia de Jason, que era una persona con discapacidad que tuvo un accidente. Por eso creo que es mi asesino favorito, digamos, Está de bien. todos los slashers, porque tiene esa humanidad que el resto capaz no tiene, o que carece. Que a veces sí la tiene, como digamos Michael Myers, pero también es diferente. Sí, Michael Myers es más un psicópata. El psicópata es un ser humano, pero es como que le falta una pieza para terminar de ser un ser humano. Es quizás más aterrador, ¿no? El psicópata porque es una persona y no lo es porque le falta como esa capacidad de empatizar con el otro. Es muy cierto, Juan. Ahí creo que le diste en el clavo.
Y además, otra cosa, que los psicópatas existen en la realidad. Se puede decir que Jason sería como el punto medio entre lo que serían Michael Myers y Freddy Krueger. Jason, termina siendo prácticamente un zombie, ¿no? A medida que van pasando las películas, se va podriendo. No sabía eso. Otra cosa que estaría bueno, ahora que lo pienso también de los slasher, es cómo explotan a veces hasta el cansancio a la vaca. Porque de repente tenemos una primera, segunda, tercera película que están buenas. Sí, pero 12 películas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahí ves que ¿Por rinde. qué? Sí, por lo menos en la taquilla rinde, aunque muchas veces la calidad empieza a caer de una manera atroz. Me acuerdo una que es Jason en el espacio. Sí, esa. Igual tiene escenas memorables esa película, como las del Cyborg, que si no la vieron, no se la pueden perder. Y yo creo que eso tiene que ver con que el cine de terror por lo general ha sido bastante prostituido, yo sí, creo. y mal considerado artísticamente. Sí, exacto. Porque hay un montón de directores, estoy pensando en John Carpenter, en Wes Craven, que está bien, que de repente no son Roman Polanski dirigiendo El bebé de Rosemary, Sí, pero tienen su Kubrick, mérito. sí, ni Kubrick dirigiendo Resplandor, pero Tienen su mérito dentro del género. exacto, tienen su oficio, saben cómo hacer un buen producto. Y de repente te hacen la primera, la segunda una franquicia y logran hacer una película que está buena dentro del género. Y después ven como una gallina de los huevos de oro y te hacen la 3, la 4, la 5, la 6, se les terminan las ideas. Justo ahora, antes de que llegara Juan, estaba mirando El amanecer de los muertos de Zack Snyder y me sorprendió. La verdad. ¿Te pareció buena película? Me sorprendió porque no la había visto. Sinceramente no la había visto y dije, por lo menos fue de esas películas que te mantienen sentado toda la película. La saga de Viernes 13 por algo tiene 12 películas y no se quedó en la primera y en la segunda y se murió. Creo que tiene ese encanto, Viernes 13. Te mantiene sentado y querés saber qué más va a hacer Jason. ¿Hasta dónde puede llegar Jason? Y yo creo que por suerte, quizás este Scream haya sido un punto de inflexión. Se lo está considerando mejor ahora el cine de terror y se le está dando como un poco más de lugar y espacio a los autores. Y ha venido una nueva generación, ¿no? Rob Zombie me parece que ha hecho todo un trabajo de... Sí, ha hecho buenas cosas, ni tanto, pero yo creo que al slasher film le dio con Halloween, en este caso, resurgimiento ahí bastante importante y ahondó más en el porqué, viste, de lo que veníamos acá con Jason, en el porqué del personaje. Claro. Y de por qué es así el personaje. Que es un error también hacer personajes vacíos. Un villano vacío, un villano que está ahí porque es malo nada más. Sí, no tiene sentido. Que puede funcionar igual, porque por lo general las cosas son buenas o malas, ¿no? En las películas te marcan bastante eso, pero... Creo que funciona en un dibujito animado, una no, película claro, para ¿viste? niños. Si vos ves en una película para niños o en un dibujo animado, está siempre bien marcado. El bueno, el malo, el bueno, el malo y el feo. Sí. Pero ya cuando estamos dirigiéndonos a un público más adulto, con un poco más de inteligencia. Sí, es necesario. Exactamente, no le puede faltar el respeto a la inteligencia del público. Exactamente. Más allá que vayan a ver una película primaria, por así decirlo, en los resortes que hace saltar como un slasher film. Que últimamente en realidad en el slasher y en el terror pasa bastante, o no sé si es que quedaron sin creatividad o se cuelgan de más de lo mismo. Sí, por lo menos a mí, como amante del cine del terror, y me imagino que a vos te debe pasar parecido, Juan, pasa eso. O sea, que es como que ya lo vi. Sí, no sé cuánto se puede, a veces ciertas ideas, cuántas variaciones tienen. En literatura hay estudios que dicen que hay como 5 o 6 historias base, quizás un poco más. Quizás te estoy diciendo 5 o 6 y son entre 15 y 20, pero hay como un número reducido de historias bases y cualquier historia que uno lee, que vaya al cine a ver, que mire una serie de televisión, son variaciones de una de esas pocas historias base que hay. Otro autor de cine de terror más moderno, por ejemplo, Eli Roth, con su saga Hostel. Hostel. Que saga que impactó, ¿no? Sí, impactó. En su momento. Sí, y está bien, tiene un regodeo con la violencia por momentos excesivo y la sangre. Sí, capaz tipo es más tirando al gore, me parece, ¿no? Sí, totalmente. No es exactamente el slasher clásico, creo que porque no hay un psicópata. O sí hay un psicópata, porque en Hostel en realidad los psicópatas son todos, porque... Uno puede ir a un país en Europa del Este y contratar un servicio donde te dan una persona para que vos vayas, la tortures y la mates y pagas por esa experiencia. Y no te enterás además, ¿no? Están pagando por matarte y capaz que ni te enterás. Sí. Te la comés de costado, como bien dice. Sí, totalmente.
Uno puede decir, la idea es tonta. Es un control de inmigración total eso, ¿no? Es decir, vos no vengas a Europa porque te van a, te van a mutilar. Tenés razón, la mejor... El país es Eslovaquia, y Eslovaquia largó un comunicado al gobierno de Eslovaquia muy caliente por esa película porque decía, no, que dicen que en Eslovaquia hacemos estas cosas. Y Eric Roth respondía con un comunicado que decía, bueno, en los años 70 salió la masacre de Texas y nadie dejó ir a Texas. Claro, Por la masacre de Texas porque saben que es una película. Pero uno puede decir, es un bolazo lo que plantea Hostel. Sí, pero puede pasar. O llevándolo un poco a la realidad de las cosas. ¿Cuántas redes de prostitución y trata de blancas Exactamente. hay? ¿Cuántas redes de pedófilos hay? Un montón. ¿Sí? O sea, y es gente con plata que paga para satisfacer ciertos el deseos, morbo. Cierto morbo, y le importa nada la otra persona. Satisface. Solo por tener plata, ¿no? Exactamente. Y bueno, no sé si vos viste, ya que estamos, no sé si viste 31, No, no. Zombie, que más o menos trata eso, medio parecido. Una burguesía que paga para torturar a otra. Que también, esa creo que es una buena película de Rob Zombie, que merece la pena ver. Y sería, yo creo que estaría dentro también del slasher, por cómo es, ¿no? Y cómo se va desarrollando la película. Entonces, podemos encontrar también en el cine de terror otras lecturas, otras capas, me parece. Más allá de que uno puede decir hay un regodeo de la violencia y hasta quizás un juego hasta donde puede aguantar uno como espectador. Es verdad, más en el cine, ¿no? Encerrado ahí, con la pantalla grande, con el audio, pero... Sí, y además digo de que ya llegamos a un punto que se está haciendo cada vez más real. Eso a veces no poder diferenciar si es real o no. ¿A qué te referís con eso, Miguel? No, digo que los efectos han llegado a tal punto de mostrarte lo más real, porque vos ves, hoy en día ves una película de slasher de los 80 y decís, Sí, es cierto que los efectos especiales han mejorado muchísimo. Y no creo, digo, que en los 80 también se comieron la pastilla, no sé qué, bueno, está. Sí, es verdad, me estaba acordando. Han tenido una evolución tal de llegar a decir, esto parece real, no sé si es real. No te digo en una película de asesinatos, pero en una película, yo qué sé, como Hostel o como A Serbian Film, por ejemplo. Sí, me está acordando que no es exactamente terror. Hace unos años vi nuevamente la primera Terminator y en la última escena, cuando ya es el esqueleto metálico, me pareció retrucho el Terminator. Sí, claro. Y en su momento era como lo mejor que se había hecho más o menos en efectos especiales hasta la época. Sí, claro. Dirigida por James Cameron, que siempre ha sido alguien que presta mucha atención a todos los efectos especiales y lograr niveles de realismo importantes. Igual, yo creo que lo que es realista o realidad es algo que se construye. Yo no soy forense. No, yo ni mucho menos. Ni tengo mucho conocimiento de anatomía. Quizás eso sería interesante en algún momento ver alguna película con alguien que sepa un poco más y decir esto es así, esto pasa así. Bueno, acá está corriendo demasiada sangre, pero los medios construyen muchas veces una forma de realidad o de cómo pasan determinadas cosas y después la realidad no es tan así. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo de películas, son criticadas a veces por ser más realistas de lo que son. En una de Rambo, Sí. creo que de las últimas, que hizo Stallone ahora ya un poco Sí, más sí, veterano, sí. parece que Rambo agarra una metralleta o un rifle de calibre importante, de calibre alto, le dispara a una persona en la cabeza y le vuela la mitad de la cabeza. La gente decía, qué bolazo que de una sola bala le vuela la mitad de la cabeza. Y la gente que sabe de armas... Blood Exploitation ahí. Ahí va, y la gente que sabe de armas y de repente que tiene entrenamiento militar de esas armas además que son como del ejército, decía, ¿vos nunca viste lo que hace un calibre de esos en el cuerpo humano? Te vuela la mitad de la cabeza, te vuela un cuarto de torso fácilmente, te arranca. No, aparte, digo, me imagino que eso debe tener un estudio, ¿no? Tampoco es que vas a inventar ahí, mirá, a no ser, viste, bueno, yo qué sé. A veces las películas inventan. Sí, inventan un poco, viste, el cine japonés lo hace bastante, viste. El chorrete de sangre, pero... Y están las cosas que esperamos, porque por ejemplo... Pero es lo que queremos ver también, ¿no? Sí. Por ejemplo, películas de ciencia ficción del espacio. Explota la nave espacial, ya se soñó la explosión. Sí, claro. Y tiene que ver, me parece, con que uno ve una explosión y naturalmente espera el sonido de la explosión. Sí. Igual yo creo que sería terrible escena para una película. No, terrible escena para una película de ciencia ficción bien hecha, bien filmada, una nave donde están determinados personajes que se explota y jugar con ese silencio.
Sí, claro. Le da mucho más dramatismo, yo creo. Sí, sí. Bien filmada podría ser una cosa espectacular. Que sí, que el boom que todos estamos acostumbrados a ver. Eso, seguro. Pero también es lo que esperamos de realismo en el cine. Se construye de alguna manera. Sería interesante. Hay algunos videos, yo he visto en Facebook, donde ponen escenas de batalla. Y hay un historiador militar, por ejemplo, que te dice qué películas hacen buenas escenas de batallas y qué películas hacen cualquier golazo. O de repente de armaduras, armamento, artes marciales. No sé si no habrá alguno con un forense y slasher film, podría ser interesante. Y sí, yo creo que sí, porque creo que le aportaría bastante. Y que ahora debe haber los slasher, el que se pone a hacer un slasher, me imagino que debe haber un estudio preliminar de todo. No sé, porque A veces lo hacen las películas de animación más básicas. Sí, pero no sé, porque a veces también se busca casi una cosa más, el impacto o un grado de Sí, el ironía impacto visual o un grado de ironía, por ejemplo. No es una película, pero acordate algunas fatalities en la Mortal Kombat donde No, explotaba claro, y claro. veías 3 cráneos. Hacían explotar un personaje. Bueno, era el Super Nintendo y eran los 16 bits, ¿no? Sí, pero ya había como un grado de chiste, ¿no? Sí, lógicamente. Decir que se llega al mismo, ¿no? A veces sí, o Sí, capaz que para hacerlo más soportable, digamos, ¿no? supongo que sí. Por ejemplo, en mi opinión, que tiene que ver esto con niveles de realismo, que no la puedo ver entera, la película de terror que más me impactó fue La Noche de los Lápices. Sí, o sea, sí, exacto. No es un slasher, pero claro, el impacto que tiene es que es real, ¿no? Exacto, que es real es algo que filmado que pasó en la vida real. Exactamente, Entonces, y filmado con una crudeza realista y que de repente capaz que el slasher... en este caso, claro, en el caso del slasher, digo, vos, o en el caso de cualquier película de terror, te estás sentando a disfrutar de eso. Claro, No, que creo que es una forma de enfrentarlo. exactamente, y de repente... O sea, y de enfrentar ese tipo de situaciones. Porque yo creo que si te pasa en la vida real, no. O sea, Sí, por supuesto. No hay chance. ¿no? Y de repente tenés en estas películas de slasher, por decir algo, un personaje marihuano que lo terminan matando, pero que es gracioso. Pero también, claro, es como lo que decíamos hoy, ¿no? En las películas de 13, que matan al boludo. Por algo, la chica final es la chica final. Claro, Es la que te mantiene pendiente de lo que está pasando. claro, y tenés cierto grado al final de tranquilidad moral, por así decirlo, de que el De que mundo... existe gente así. Claro, y de que el mundo es un lugar justo, contraponiendo con lo que decía La Noche de los Lápices, no. No, claro. Digo que es algo totalmente real y es una película basada en un hecho real. Sí, la realidad supera la ficción. Sí, está salado. Te deja mal. Además, el tono de la conversación cambió cuando tiré esa Sí, carta. sí, ahí va. ¿Ustedes qué opinan? La verdad que le dio el toque ahí. Nos seguiremos viendo entonces Sí, en el próximo capítulo de la Biblioteca Miscatónica. Y por favor, tírennos más ideas de lo que quieren escuchar. Comenten. Comenten y qué les parece. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir barajando ideas y vamos a seguir grabando para ustedes. Como siempre, un placer estar acá.